bueno, el temporal que no venga por acá. Porque vamos a hablar del caso inevitable del señor Méndez en nuestro programa 133 del 7º año, ciclo 2026 de Teatro al Día. Y vamos a hablar un poquito de esta comedia del más acá. Yo me divertí mucho. Yo la pasé muy bien con la comedia. Yo sí. Yo la verdad descubrí gente con un perfil de comedia sensacional. Digo, Alejandro Camino sabía, porque lo había ya visto, pero había gente a la que no había visto en comedia propiamente dicha y en estas situaciones, y me divertí muchísimo. Sandrita, ¿cómo surge el caso inevitable del señor Méndez? Porque yo digo el inevitable caso, no sé por qué doy vuelta. No sos la única que le cambia, porque es natural, claro. Sí, claro. De poner digamos, el adjetivo. Sí, ¿no? sí, el sustantivo antes, y el adjetivo invertido, sí pasa. Sí. Porque yo digo, yo leía antes, porque siempre hay material en la vuelta, ¿no?, que habla de lo que puede ser la obra. Pero claro, no sé, primero que no tenía idea cómo era el texto, ¿no? Y después porque hay actores como Alem Blanco, que uno siempre lo ve en obras de otro tipo, ¿no? Más dramático, puede ser una comedia dramática, pero en comedia en sí yo no lo he visto a él, lo he visto siempre en las obras tuyas. Bueno, la vi en la de Fernando Rodríguez Compadre también hace poquito, pero son obras con una tensión dramática importante, ¿no? Entonces verlo acá me resultó genial, digo, porque bueno, uno ahí descubre también la versatilidad de algunos actores y actrices, ¿no? A los que ve de pronto desde otro lugar. ¿Cómo surge esta comedia? Porque vos tampoco sos de escribir comedia. No. Digo, en general son o temas actuales o son que se remiten a personajes, personalidades, digo, que han tenido una vida bastante triste en algunos momentos o en circunstancias determinadas, digo, determinadas capítulos de la historia, ¿no?, que han tenido que vivir, que no han sido los más placenteros. Entonces digo como que son situaciones distintas que se plantean, ¿no? Armarios, por ejemplo, sí, también, sí. Pero digo como que son chispazos en la carrera, ¿no? Hay una continuidad, digamos, bueno. No, la verdad que no. Llegó a mis manos un relato, un cuento breve, de un escritor uruguayo joven, Martín Lander. Yo no lo conocía, lo conocí el día del estreno. Nos comunicamos, ¿no?, por mail, y, bueno, por las redes, y le dije, mira, me encantó tu relato, me parece muy loco el planteo, y se me ocurrió llevarlo a escena. En ese momento ni siquiera sabía que iba a derivar en una especie de comedia satírica como es, porque viste que es una comedia muy particular. Es, ¿no?, totalmente particular. Y él me dio el aval, me dice, me encanta, le envié el texto igual para que lo aprobara, claro, a ver qué le parecía. Me dice, me gusta, me encanta, hacelo, sí, está bárbaro. Y bueno, y ahí fue derivando y fueron surgiendo escenas, algunas más de profundidad psicológica, viste, que tiene, otras muy cómicas. Hay personajes que además son muy, muy graciosos, ¿no? Norma Berriolo, por ejemplo, me hizo, sí, lo disfruté muchísimo. Karina, el médico, digo, Galvarini, digo, hay una serie Pamela, de ella es normal. Ella es normal, por eso no, uno mira y dice, la hija es normal, ahora el resto del entorno, yo no sé cómo van de visita y no salen cucú de ahí, porque verdaderamente son seres tan particulares, ¿no? Las actitudes que tienen, y además, digo, también creo que hay de una manera ahí media risueña, de alguna manera, como una mirada sobre los servicios de salud, ¿no? En ese caso, porque el médico es totalmente particular, la enfermera ni hablar, y el enfermero, digo, como que además, bueno, también hay como una sátira en cuanto a todo lo que le pasa al paciente, ¿no? Al señor que es el Sigfrido. Digo, Sigfrido, pobre, yo en el lugar de él, no sé, me voy a operar a cualquier otro lado, pero de ahí salgo, porque con esa gente tan particular. Pero digo, cómo se van sumando los personajes y cómo van creando
una atmósfera que uno dice, esto es totalmente irreal, ¿a quién le puede pasar esto? Pero no sé qué decirte. Mirá que el personaje del terraplanista es tomado de la vida real. Sí, idéntico, yo me imagino que sí. Idéntico, ¿eh? Sí, sí, además casi todo las lo palabras, que dice, todo lo que dice, digo, como que no quiero nombrar cómo se llama, pero idéntico. Existe ese tipo de personajes, sí. Esa persona está entre nosotros, entre los mortales. Sí, existe. Sí. Yo fui a ver una obra, no hace mucho tampoco, unos meses, Los terraplanistas, la de Santiago Sanguinetti, y yo decía, esta persona tiene que ir a ver esta obra, se va a sentir consustanciada, porque verdaderamente es todo lo que dice, ¿no? Todo ese discurso. Y acá hay una persona con esas características. Después es Tulio, ¿no? Tulio Marandini, sí. Ahí está, que es esa persona que la verdad, no sé qué tipo de sanatorio pobre está este señor Cifrido, si tiene un pabellón psiquiátrico, ¿no? Digo, pero los personajes que desfilan por ahí son pintorescos. Y además ella, Macarena, que hace... de Pamela. Pamela Casé, digo, ella es tan normal, ¿no? Tan persona común, porque ahí son la común para afuera, ¿no? Porque todos los que están ahí no son así. Digo, ella es tan común como que uno la mira y dice, mira, menos mal. Viene a ver al padre, habla el mismo idioma. Pero el padre, pobre señor también, ¿no? Porque la verdad que ¿quién le cree a ese señor todo lo que vive? Porque es como difícil, ¿no? Yo decía, bueno, hace falta que la hija diga, yo no lo veo. Y pobre señor, ese señor ya pasa al psiquiatra directo, porque donde la hija diga, yo no lo veo, papá, no sé de quién me hablas, ahí estaba lo difícil. Y cómo Martín Lander, lo vio, y cuando lo vio como que vio representados sus personajes, encontró... Sí, en realidad lo que vio representada fue la idea, porque yo inventé casi todos los personajes, ¿no? Lo medular, los dos personajes eje, que son los dos internos, sí, estaban en el relato, y también la cuidadora. Esa también estaba, y el médico también estaba. Pero después los demás los fui creando, inventando. Y ya te digo, el terraplanista fue el último que apareció. No, el penúltimo, porque también está el cura, el gemelo. El cura, claro. Sí. Galvarini hace los dos papeles, claro. Sí, yo no le conocía, la verdad, las dotes graciosas y histriónicas de Fabricio, que me sorprendió. Claro, yo tampoco lo había visto. Porque vos ves a ese médico, decís, ¿no? Esto de sopilar. El que nunca quiero tener, ¿no? Porque además, esos diálogos que llegan a ser como un monólogo, pobre, de Cifrido, porque nadie le contesta nada. Digo, le contestan con una frase como convencional y se van. O sea, él nunca llega a saber nada. No. Digamos, la enfermera también. Digo, son todos muy graciosos, sí. Pero además uno en el fondo piensa, y esto existe. Digo, a mí me ha pasado, digo, médicos que no me han mirado, no deben tener ni idea el color ni de pelo que tengo, y que te hacen una receta, te la dan y salís. Pero el otro día fui a un control, un chequeo, y la que me tomó la presión me dice, a ver, estira el bracito, descruzá la piernita, corazón. Yo dije, esta estaba en la obra, porque viste, tal cual. No tengo 4 años. Y amigos médicos que han ido, le digo, no se ofenden, ¿no? De lo que vieron. No, dice, ¿qué me voy a ofender? Me divertí pila. Es lo que veo todos los días, porque... Claro, yo me imagino, ¿no? Que una persona que está tomando la presión, que está midiéndote la altura, el peso, no sé qué, de pronto yo creo que, yo tengo mi teoría, capaz que estoy equivocada, pero como que lo hacen de alguna manera usar diminutivos y amor, corazón y todo eso, porque tiene que ver para... controlar el estrés y para que nadie se enoje con ellos, porque ¿cómo te vas a enojar con alguien que te dice descruzar la piernita, mi amor?
o estira el bracito, pon el saquito en el perchero. Sí, porque es todo diminutivo, porque Sí. lo usan, yo me atiendo Y generalmente. son súper simpáticas, sí. No, Sí. la mayoría es así. Sí, Y es yo verdad. creo que eso también permite fluir, permite estar a las personas de manera simpática en un lugar que de pronto naturalmente genera Y tensión, son lugares, ¿no? sí, no son simpáticos. A mí me pasa que yo soy socia de la Española, acá que tiene una sucursal, como digo yo, ahí en Colonia y Ejido. Entonces trato, si hay médico ahí, me atiendo directamente ahí para no andar yendo a la grande y todo eso. Pero, ¿sabes qué te tratan así? Digo, porque yo me he ido a sacar sangre, por ejemplo, y siempre le digo, no se preocupen mucho si en el brazo no me pueden sacar sangre, me sacan de la mano, pero no es la primera vez. Digo, yo ya desde cuando Jorge estaba internado me habían dicho que tenía las venas esclerosadas, que no me podían sacar sangre porque me había sacado en forma muy continua en una ocasión para operaciones mías, entonces parece que las venas no se podía estar sacando sangre para donar y todo eso, había que dejar descansar. Entonces yo siempre les digo, miren que es difícil, dame la manito, porque todo, no, vamos a ver, y te hacen así, ¿viste? Como no tienes yo les digo, Hay bueno, una infantilización sí, también sí, de sí, los sí. pacientes, que Sí, eso yo es creo que recurrente, eso la puede ser, infantilización, que eso también creo que tiene que ver con esta sátira, ¿no? Y con lo que pasa en esta obra. Sí, sí, Bueno, porque no entiendo el porqué, ¿viste? Porque digo, hay gente que te trata de una manera de otra, pero a veces hasta yo pasé por muchos médicos todos muy distintos, ¿no? Porque nunca tenés el mismo médico, si vas a urgencia, por ejemplo. Pero me ha pasado ya te digo, de tener una neuróloga que decía el nombre, estaba siempre así, veía tu nombre y te hacía la receta, te la daba y no te miraba. Un día, para tocarle un poco el ego, a ver si... Dije, yo sé que esto que me pasa no es para usted. Vos decís esa frase y automáticamente la gente te mira. Porque ya le está diciendo que no es competente en algo, ¿viste? Entonces yo cuando creo que el médico me mira, le digo esa frase. Alguna cosa Tengo esa frase, ¿viste? Yo no sé si esto es para usted. Y eso ya le tocaste sensiblemente su parte, ¿viste? De conocimiento. Entonces, porque pienso que de pronto es para, ¿no? Entonces te mandan a hacer tal estudio, ¿viste? Así, entonces ahí te miran a la cara. Pero si no, si a mí me iban a dar la medicación de un señor que tenía como 25 medicamentos, porque entré, la persona presumió atrás de la computadora, siendo médico, que era el señor tal. Y yo no soy el señor tal. Y entonces me dijo, le repito, y yo veía que le hablaba, doy vuelta, yo me paré y veo que eran 2 pantallas de medicamento que tenía el señor, que eran los míos. Digo, pero yo, o sea, presumió de repente que yo iba a buscar esa medicación por ese señor. Ni idea tenía. Ah, ¿y usted por qué pasó? Porque era la que estaba después de la persona que... Y yo que sabía si el señor había estado antes y ahora había vuelto. Yo no conozco a los pacientes. Entonces a mí me hablaba de un montón de medicamentos que en mi vida tomé y que no creo que lo necesite, y cuando cayó que yo se enojó, porque la pantalla la tenía para ese señor, no para mí. Entonces tuvo que ir a mi pantalla. Cosas como de loco, ¿no? Que a veces pasan y me decís, ¿qué pasa? Digo, y acá está muy, muy representado esa parte como absurda, ¿no? Y en las coreografías también se ve, incluso ellos trabajaron la mirada, bueno, Norma Berriolo, que condujo expresivamente las coreografías. No. Hay el personaje de Norma es riquísimo. Sí, también. El personaje de Norma es divino. Y el plantel médico, como le llamamos nosotros, sí, que tiene una coreografía y después una segunda en donde miran de otra manera, porque hay una progresión también de las miradas que estuvimos trabajando, ¿no? Sí, obvio que sí. Digo, pero a mí yo lo que veía era el papel de ella, ¿no? Que era el coherente, digamos, el que vos encontrabas como que podía dialogar con esa persona, y después a los demás como que estaban desde otro lugar. Entonces una vez piensa, eso será como la alienación de estar en ese medio donde
ven enfermos, cosas a veces no tan graves, pero también cosas graves, digo, porque es un mundo puede ser la alienante. parte internada, Claro, ¿no? puede Digo, ser alienante no digo a eso, veces sí. del paciente ambulatorio, el que va por una consulta, pero digo, en la ronda que hacen, ¿viste? Y que los pacientes, y que los familiares también todos les pedimos qué solución puede tener. Claro, porque estamos siempre pidiéndole soluciones a los médicos, ¿no? Claro, y de repente sí. puede haber casos que ya no tengan esa solución. Y yo creo que hay un poco como de enajenación también de estos seres, ¿no? Digo que de repente contestan lo mismo al que está bien como al que no está viendo, al que está vivo y al que está muerto, como que no hay una diferencia, parece como que estás internado como son todos iguales, ¿no? Y les hablan igual y no toman en cuenta cosas que, no sé, te da que pensar, ¿no? Es porque, una supervivencia de ellos, sí, me parece. yo también, creo que ¿no? sí, yo creo que sí. Este, Porque no sé, yo he estado mucho en sanatorios por mí, digo, pero también antes se usaba, no estaban estos servicios de acompañante y siempre la familia se turnaba, quién va a tal hora, a tal otra, ¿no? Y yo he cuidado mucha gente de la familia, entonces digo, como que también uno en ese ambiente, viste, como que te saturas un poco, ¿no? Porque bueno, no vas a ver otra cosa que gente enferma, obvio, si no estaban ahí, pero digo, también hasta los que acompañan tienen determinada... Y está bueno, yo creo, en las obras reírse de uno mismo, sí, ¿no? claro. Reírse hasta de la misma desgracia que nos pasa, claro, ¿no? Que de Esa alguna es la manera sátira verla también. de otra manera, no sé, ponerles un poco de colorcito distinto, Sí. como decir, mira, sí, yo veía al médico y veía a la enfermera, también esa automatización, ¿no? Esa Y el cosa... cura también, porque Ay, no. la escena del cura es una típica escena que yo no me lo propuse, pero salió así, una típica escena de comedia de enredos y de malentendidos. Exacto. ¿No? Fue surgiendo a medida que escribía. Y muy me gracioso pareció ese personaje también, sí, porque claro, también para el que lo ve es como el statu quo que parece, bueno, acá viene alguien que parece serio, que parece todo. claro, porque es algo que estamos acostumbrados, Claro. ¿no? Determinadas personas en determinado trabajo, oficio, profesión, tienen determinado aspecto y se manejan de determinada manera. No te Claro. cabe mucho Sí. otro pensamiento, ¿no? Claro, entonces, bueno, ¿cómo encarar al cura? ¿No? Porque yo quería a toda costa poner un cura, no sé por qué, me surgió así. Porque, bueno, el cura es un personaje que habita también Que los habita sanatorios, esos los lugares, hospitales, digo, claro. porque a veces porque va a saludar a alguien que conoce, pero a veces lamentablemente para darle la extrema unción o para visitarlo porque sabe que no está bien, digo, es un personaje que se ve. Que anda por ahí. Sí, claro. no es que no esté nunca presente Claro. o que excepcionalmente, es un personaje Pero que no está. podía ser cómico, no No, lo sentía que fuera claro. cómico. Entonces la comicidad me surgió por el malentendido que se genera. Claro. ¿no? Claro, pero además es gracioso ese personaje. Y ella que va a mirar a uno, al otro internado, sí. ¿no? Y todo lo que ve. También, porque yo le decía a Macarena, ¿no? La frescura también de la muchacha joven y sí, que está allí. Y la persona que va a ver al padre que lo están por operar. O sea, vos no se te ocurre estar analizando toda la sala ni estar... Pero claro, ella se encontró también con un universo extraño ahí dentro. ¿Cómo llegas al caso inevitable? Bueno, en realidad yo trabajé con Sandra en una obra anterior que fue Emilio Reus, La sombra en el espejo. Claro, sí. En el MAPI y luego en el Sodre. Y Sandra me propone que tenía una obra en mente y me invita a participar. Me dice qué personaje sería, leo la obra y llego de esa forma. Claro, y vos todo ese universo que ves en los ensayos, dijiste, soy la única coherente acá. Sí, en realidad entramos, es como que entramos dos coherentes, porque mi padre al principio es coherente hasta que le pasa algo sí, es verdad, extraordinario.
Y creo que mi personaje, si bien es el único como entre comillas normal, es también un personaje que evidencia que lo que pasa es absurdo. Porque si no existiera este personaje, no, sería bueno, uno entendería, bueno, las lógicas de este mundo son estas. Exacto. Pero este personaje que contrasta te deja al descubierto que eso que pasa está corrido de alguna forma. Entonces tiene como intervenciones breves pero fundamentales para que se entienda. No. Además, qué rico que cocina también la madre, ¿no? Porque yo cada cosa que llevaba, pobrecita, no te la dejaban. Sí. El que menos comía era el destinatario, digo, como que se llevaban todo. Claro. Pero es el típico personaje que visita en un sanatorio, ¿no? Vas a ver a alguien, de repente le llevas una flor, de repente le llevas un bombón, no sé, algo, ¿viste? Entonces es totalmente real. Sí. Ese personaje. Y además yo creo que oxigena un poco. Claro. Porque uno viene como en todo este mundo tan absurdo y llega ella, bueno, oxigena, respiramos un poquito. Yo no y conté, luego claro, seguimos. no conté las intervenciones de ella, pero cada vez que llegaba, ella como uno decía, bueno. Ay, menos mal. Ahora, en este momento no va a pasar nada raro, decía uno, porque llegó ella conversa. Claro, también ella está conversando con un papá que de repente ella no sabe si es el entorno o los nervios del padre, por lo que está a veces un poco alterado, ¿no? Porque bueno, está en un sanatorio, qué sé yo. Pero digo, todo ese universo también, por un rato, también ella está metida ahí, ¿no? Ve las cosas que el padre dice, todo bien, pero siempre desde otro lugar, me parece, con más calma, no la veo a ella metida, como tratando de averiguar o viendo o tratando. No, para ella es el padre que le van a operar la vesícula, le operan y bueno, está diciendo que se vaya. Ella va por eso, digo, no va para visitar el sanatorio y conocer señores extravagantes o nada. Claro. Entonces, claro, ella es, digamos, como nosotros que vamos a un sanatorio. Entonces nosotros ahí con ella nos identificamos. Lo demás es un circo que la verdad a mí me causó mucha gracia, porque incluso, te digo, en la enfermera, en el médico, en el enfermero, uno empieza a pensar, y no tan así perfectamente, pero hay personajes que son así dentro de los centros de salud. Digo, que vos les preguntás y te contestan. ¿Viste como esa gente que te quiere vender una Biblia? Que lo sacás del relato y no te dicen nada, pero ellos te dicen su relato. No sale de ese relato, o sea, es eso. Entonces digo como que me parece que no conozco el relato de Lander, pero digo, si había 3 personajes y los demás fueron invención tuya, digo como que vestiste el relato. Sí, el toque de Lander es más poético surrealista. Ahí está. Claro, es bastante surrealista también. Es que si uno mira. Es narrativa, es bien ahí narrativa. Está, es narrativa, que no tiene nada que ver con la estructura dramática o teatral del espectáculo. Digo, no va por ahí. No. Es, digamos, como la idea, como el disparador para crear esos universos, ¿no? Sí. Que además. Yo decía, ay, qué pena, se terminó. yo estaba contenta con los relatos porque me gustaban. Son de esas comedias. A mí no me pasa mucho con las comedias, pero esta me entretuvo. Estaba muy entretenida yo queriendo saber cómo iba a resolverse todo, ¿viste? Yo estaba muy metida en todos los personajes. Y yo le buscaba capaz, bueno, ahora capaz que después los personajes... sí, yo los quería todos normales, digo, capaz que ahora se normalizan. Después, digo, hay como un tiempo en el que son así y otro tiempo en el que cambian. Entonces uno sigue buscando. A mí me entretuvo muchísimo el espectáculo. Y tiene esa cosa también. Me pareció diferente. Positiva, sí, mira. Lo encontré como una comedia distinta a las. Porque, a ver, en general en las comedias son personajes como cotidianos, ¿no? Que los vemos. Está el esposo, la esposa, el novio, la novia, el hijo, no sé. Digo, pero esta trata un tema
como vos decís, como surrealista, ¿no? Entonces eso es lo que te llevaba por otros caminos, me parece. Y yo creo que el tema también, lo positivo que tiene es la amistad desinteresada, ¿no? Cómo va surgiendo una amistad sincera entre los dos personajes, ejes de la historia. El señor Gómez, ¿no? Cáceres y Méndez. ¿no? Cómo va surgiendo. Y también ese dúo que funciona, ¿no? Como funcionan las comedias de pronto, esa idea, ¿no? De, no sé, como Sancho y Don Quijote, claro, una cosa esas así, comedias tipo de situaciones, opuestos, ¿no? Que vos ves bueno, ahí están bien los opuestos, ¿no? Digo, en el pensamiento, en el lenguaje, en todo. Y acá había de eso, porque son dos seres diferentes que tienen una estructura mental distinta y que son personas distintas. Una es muy a tierra, como es Cifrido, ¿no? Un señor común, no despreciando, digo, pero no, él es un padre, un señor tranquilo, digo, o sea, y el otro ya tiene otro vuelo, es distinto, por lo que habla, por lo que propone, por la forma de expresarse y de pedir determinadas cosas, ¿no? Digo, como que no son los mismos mundos, ¿no? Yo les dije a ellos desde el primer día, del primer ensayo, dije, ay, este casting me salió bárbaro. Porque viste que a veces pasa que de pronto decís, ay, me equivoqué un poquito con el casting, pero bueno, vamos arriba. Sí. Ahora ya está y seguimos, ¿no? O vamos, es un desafío para la actriz o para el actor. Eso que tú decís lo tiene muy presente, eso que tú decís de esos dos como opuestos, pero complementarios. También, claro, ¿viste? Pero porque todo, de alguna yo manera veo a todos perfectos para el rol. De alguna manera uno le pasa como fantasía al otro y el otro como una apuesta más a tierra, ¿no? Me parece que son complementarios dentro de esas diferencias que normalmente, como todos los seres humanos tienen, ¿no? Pero como que acá lo marcan de alguna manera, lo hacen más notorio esa diferencia, ¿no? ¿Y cómo puede surgir el afecto desinteresado entre esas dos personas tan distintas en pocos días de convivir en una habitación? Claro. Porque también está eso. Y bueno, y si vamos a pensar... La habitación que te obliga a quedarte ahí. Y claro, no tenés otra opción, no podés irte a otro lado, porque en general, digo, yo no sé si a hospital, sea sanatorio, pero te asignan un lugar y quédate ahí. Las camas no sobran. Y además, una convivencia particular, ¿no? Claro, no vamos a decir cuál, pero digo, es particular. Entonces digo... cómo se crean esos mundos, ¿no? A partir de cosas que no son corrientes. O sea, no son dos personas que se operan de lo mismo o que están conversando de su familia. Digo, como que esto es otro tipo y además más breve que la estadía. Porque si vos vas a pensar, hay un tiempo en el que no había comunicación. A partir de un tiempo en que comienza la comunicación es cuando se intensifica el vínculo, ¿no? Sí. Me parece a mí. También, y que en un principio iban a ser dos escenas, ¿no? De comunicación entre ellos y sentí que necesitaba una tercera escena porque tenía que haber un proceso. Entonces, claro, mira, me tranquiliza, un poco como colgado, ¿no? Queda un poco colgado eso de... Me tranquiliza lo que decís de que te resultó corta, porque mi trauma era que resultara larga. Digo, no corta en el sentido, pero como había tanto material en cada uno de esos personajes, ¿no? Porque, digo, es eso y lo que hay atrás. Digo, todos somos lo que un poquito mostramos, más otras cosas que tenemos. Entonces digo como que son personajes que no se agotan enseguida, ¿viste? No, porque hay personajes que vos decís... Ay, acá ahora Norma, por ejemplo, en el papel, ¿cómo se llamaba ella? Azucena. Ese papel, por ejemplo, vos te podías pensar un montón de cosas, ¿no? Que después no se llevaban, obviamente, si estás 4 horas con una obra, pero digo, eran personajes que tenían cuerda, digo, o por lo menos eso es lo que demostraban, y creo que es hasta más lindo que vos quieras. Ay, ese personaje que como que te quedó ganas de seguir viendo algunas cosas. ¿Qué le pasó? Claro, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó?
pasó. Desde la Y atrás. encuentros hasta raros, digo, dentro del sanatorio, ¿no? Desde la atrás a veces se escucha, cuando estamos esperando para entrar, ¿no? Se escuchan como comentarios de la gente que va comentando lo que ve. Ay, sí, ¿no? divina. Y eso es hermoso, porque decís, en algún punto, ¿qué es como si estuvieran mirando una película? Claro. Porque yo escucho a veces que dicen, ¡ah, no! Y yo digo, wow, están como súper atentos, porque Claro. o sea, están Porque enganchados. es eso también, hay obras que te mantienen en eso, a mí me pasa con algunas, con dramas, casi siempre, ¿no? Pero acá vos querés saber qué pasa en la otra escena, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer uno, qué es lo que va a hacer otro, y esos personajes, porque vos los ves aparecer y pensás que te van a traer novedades, ¿no? Cosas. Claro. Vos esperas la próxima escena, ¿qué vendrá? Además Digo, hay cambio de vestuario, que son las que también, vienen, exacto. Sí, ¿no? yo El tengo- personaje de ella, el personaje de Pamela Sí. y Azucena, claro, vienen del exterior y queríamos que cambiaran de vestuario. Claro, porque hay, justamente, ¿no? hay Ahí una hay fuera que y hay una no se progresión. registra. Claro, Claro. Digo, Claro. los que están internados nunca registran en la fuera. Y nosotros que estamos mirando lo que está pasando en esa habitación, los que vienen de afuera son los que traen las noticias, ¿no? Lo diferente, Claro, algo tiene que cambiar. Y digo, y Claro. Azucena tiene unos cambios importantes. Importantes, Sí. No, además es todo ese entorno, ¿no? Y también lo que comentan los que están internados, ¿no? Porque nosotros como espectadores comentamos con nosotros o con alguien, ¿no? Algo que está pasando, pero los que están ahí también ven que está pasando algo. Entonces creo que, y se dan cuenta de que hay, no lo dirán, pero digo, hay miradas, ¿no? Está el juego de las miradas, todo eso que, bueno, que te lleva a ver qué está pasando con esta gente, ¿no? Porque está cambiando el aspecto, está cambiando algo. Digo, y tiene gracia y tiene a la vez una cosa como que tiene que ver con la sátira, que tiene que ver con el humor también, pero no el humor de reírte a carcajada, el humor, digo, que la misma vida tiene, ¿no? Claro, Y estos seres sí. que tienen estas profesiones, que están ahí encerrados y que de repente están cansados y que no te dan mucho corte y te siguen contestando lo mismo, ¿no? Digo, pero son muy ricos los personajes, me parece a mí. Yo los vi de esa manera, a mí me gustó. Digo, me gustó toda la trama que tiene alrededor. Ay, yo decía que Martín no se enoje que le agregué tantos personajes porque Bueno, porque él qué personajes tiene, el señor tenía Méndez, cuatro en realidad, ¿no? Méndez, Ese- el otro, el otro y la la cuidadora, cuidadora y el médico. Claro. Sí, claro, Esto tiene el doble. lo que pasa que hay otros también que Sí. pueden estar poblando sus vidas, Claro, ¿no? Sobre claro. todo, digo, la persona porque de alguna manera este Cáceres, digo, como que tiene ese bichito de la curiosidad, ¿no? Porque tiene esa inquietud por seguir sabiendo, porque le pregunta cosas a la hija, pero la hija como que... La hija quiere visitarlo y que se vaya de una vez de Sí, ahí, sí. quiere seguir con la vida. Déjame a mí estudiar Sí. para mis exámenes, no me compliques. Sí. Digo, claro, entonces claro, es ese ser que para mí hay una determinada metamorfosis o cambio, digamos, dentro de ese personaje que parece tan simple, ¿no? Porque él entra al sanatorio de una manera, yo creo que sale De otro. con una cierta transformación, ¿no? Sí. Digo, o con la cabeza pensando otras cosas, me parece, Claro, ¿no? total. Porque descubre un cierto universo que él desconocía. Sí. Digo, me parece que hay, de alguna manera, la obra no se mantiene, digamos, sin sobresalto. Hay ciertos cambios, ¿no? Que creo que están operados por la manera en que Es se que va le cambia la presentando. vida. Claro. Él no espera que la vida a No. partir de ahí le vaya a cambiar. No, Totalmente. no. Además, la descripción de dónde vive me causó mucha gracia. Ah. Cuando lo dijo. Todo único. Entonces digo, y la escena final está muy linda, digo, ese cambio, ¿no? Esas como dos dimensiones, digo,
A mí te digo, me entretuvo mucho y me encantaron el trabajo con los personajes. Los vi, aparte de verla a ella tan terrenal y tan común, tan como nosotros, digo, a ver toda esa galería de personajes exóticos desfilan por ahí y que a ella no le cambia nada, ¿eh? Ella debe ser la inmutable. Mantiene la cordura, no sé cómo hace. Ella perfecto, digo, como... Porque el padre también la protege de eso, me parece. Claro, porque él tampoco le cuando cuenta. está trastornado por las cosas que ve, no le cuenta o le quiere ocultar, como, bueno, Claro. hay una cierta protección a O que no le acceda a todo ese comentará mundo. algo, pero no va a lo más profundo, ¿no? Claro. Porque ahí ya capaz que él se da cuenta que ahí puede ser juzgado él, entonces ahí ya como que está. Y la cuida la hija. La ¿no? cuida de que no, claro, porque es un universo como extraño, ¿no? Entonces, digo, ¿y cuánto se puede ir a ver esta obra? Los viernes a las 20 horas. Hoy 20 sí, horas. Es un horario precioso porque se sale temprano también, digo, ¿no? Es ¿cuánto Sí. dura? No sé cuánto dura. 1 hora y media. Ah, Sí. pero la viven sin problema, digo, no la sienten, no, porque se reentretienen todo el tiempo. En el Teatro Alianza. Teatro Alianza, Paraguay 1217, entrada por Red Ticket o boletería de la sala, escrita y dirigida por Sandra Macea, inspirado en el cuento Ojos de Vidrio de Martín Landar, y son elenco Alejandro Camino, que es Sigfrido Cáceres, Alén Blanco, Jerónimo Méndez, todo un personaje, Norma Berriolo, otro gran personaje, que es Azucena de la Fuente, Macarena Greco, que la tenemos acá, la coherente, Pamela Cárcel, no, acá no dice eso, eso lo dije yo. Fabricio Galvarini, que es el doctor Gonzalo Artagabeitia, pero a su vez es el presbítero Gustavo Artagabeitia. Federico Sanguinetti, que es Tulio Marandini, Tipi, el terraplanista. Karina Viasco, enfermera, está divina Karina, me divertí mucho, además el hacerlos caminar de una determinada manera, como que marcan el paso, ¿no? Y vos decís, no se vaya de la línea. Y Richard Torres, que es el enfermero. Coordinación del lenguaje expresivo y corporal, Norma Berriolo, el vestuario de Ana Semino, la iluminación de Álvaro Domínguez, selección musical Sandra Macea, edición, sonido, gráfica y difusión Carlos Regerman, y produce Teatro El Umbral 26, ¿no? 26 o 28 aniversario. 28. 28, ya estamos más cerquita de los 30. Sí. Y se la recomiendo, vayan, porque esto quizá no les signifique mucho, pero tiene mucho que ver. El espacio. El caso inevitable del señor Méndez, de Sandra Macea, con un elenco que está precioso, la verdad. Nos gustó muchísimo cómo están coordinadas las ideas también dentro de esa obra, ¿no? Y habla mucho de nuestro entorno, aunque ustedes no lo crean, porque habla mucho también de nosotros como seres humanos y como personas que comunicamos determinadas cosas y cómo las comunicamos también, ¿no? Hasta dónde somos buenos comunicadores de lo que queremos que el otro entienda y hasta dónde blindamos la información y no damos más que eso, ¿no? Eso dentro del problemático sistema de salud que vivimos, digo, tiene mucho que ver también con todo ese entorno. Mucho éxito. Hoy deben tener llenita la sala. Sí. Sí, hay que ir porque está muy bueno el espectáculo, es muy divertido, tiene mucho también para reflexionar, porque uno acá te dio algunas ideas, pero hay todavía muchas cosas más que uno le va a ir descubriendo. Yo a las obras casi siempre le voy descubriendo después que las veo y las sigo pensando, ¿no? Les sigo encontrando las cosas que te dice el público, ¿no? Claro, Después, bueno, ustedes, en el caso de ustedes, la gente que se les acerca y capaz que hay alguna cosa que dice el público que no la vieron, ¿no? O que capaz que no fue intencional y apareció algo que... mira, no me había dado cuenta, ¿viste eso? Porque eso pasa, ¿no? De repente el director o el dramaturgo piensa en
en algo y se escapa algo más también que la sensibilidad de la gente lo descubre, ¿no? Eso está bárbaro. Y eso es buenísimo. ¿Hasta cuándo se puede ver esta obra? Bueno, hasta agosto todo. Sí, hasta mediados de septiembre. Hasta Bueno, bárbaro. el viernes 18. Bueno, está. Hay un tiempito para verla. Todavía no están a la venta las funciones claro. de septiembre. Claro, están las de agosto. Pero es la idea si sigue bien. Sí, va a seguir, sí, va a seguir porque está muy linda la obra y muy lindos trabajos. Entonces yo pienso que va a haber señor Méndez para rato. Ay, bueno, ojalá. Yo creo que sí. Y bueno, el teatro independiente también necesita, digo, de que la gente se acerque, que vaya, lo vea, digo, porque hay todo un esfuerzo atrás de cada obra, ¿no? Hay un trabajo muy grande y la verdad que estamos en momentos en que está difícil el tema de la cantidad de funciones. A mí me pasa que yo voy corriendo unas y hay gente que hace 3 o 4 funciones. Entonces digo, claro, está siempre el temor, vendrá gente, no vendrá gente, el fijo de sala, hay un montón de cosas en la vuelta, ¿no? Que no se pueden eludir. Pero está bueno poder llegar, aunque sea a 8 funciones, estaría bueno. Y después hay mucha gente que empieza con pocas funciones y después sigue haciendo, así que no me extrañaría que el señor Méndez estuviera ahí también. Sí, ojalá que sí. Muchas gracias por estar en Teatro al Día. Y nosotros nos encontramos mañana con la cartelera teatral, que hay mucho. Chau, viene la fotito. Chau.